Le doy la bienvenida a nuestros invitados. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia, Octavio Pérez, nos acompaña. Muy buenas noches, Gracias señor. por la invitación. El profesor Daniel Álvarez de la Universidad Internacional de la Florida, analista de temas internacionales y especializado en asuntos religiosos, está con nosotros. Señor, un placer tenerlo por aquí. En la práctica, desde el punto de vista militar, termina pero no termina la guerra. Es semántica, es una forma de decirlo. El presidente Obama dice: la guerra global contra el terrorismo es hora de que finalice, pero seguiremos utilizando, por ejemplo, aviones sin piloto para casos específicos, y si en algunos casos hay que matar, se seguirá matando. ¿Qué le parece? Bueno, él lo que está diciendo es dándole cierre a una guerra que anunció el presidente Bush, que dijo que era una guerra que iba a durar décadas. Él le está dando closure, o sea, finalidad a una etapa que él mismo le ha modificado. En otras palabras, bajo su administración subieron los ataques de drones a un punto de casi 210 ataques en 2010, y ya este año nada más que hay 13. O sea que él ha ido modificando esa política por las presiones no únicamente de los Estados Unidos, sino que el mismo Parlamento de Pakistán firmó en abril del año pasado que estaba prohibido eso, y el nuevo presidente electo, Nashar, en Pakistán, tiene un mandato de que eso se efectúe. Técnicamente, los últimos ataques que ha habido han sido ataques dirigidos a individuos que a lo mejor no son necesariamente de los más altos rangos del Talibán o de Al-Qaeda. Y muchos de los últimos ataques en el último año y medio han sido efectuados por elementos tácticos de las Fuerzas Armadas usando drones de la CIA. En otras palabras, ahí es donde está ese traspaso, ahí es donde está ese cambio de nombre, ahí es donde está, pero en realidad lo que lo está dejando, porque es más fácil perder un dron que vale $800,000 o $1,5 millones, que perder la vida de un ser humano. O sea que eso es la realidad tecnológica de no únicamente nosotros, que somos uno de los 3 países que admitimos tener un dron armado. Hay 80 países en el mundo con drones, y en los próximos años oirán más cuántos países tienen drones armados. Profesor, su impresión de lo que escuchó cuando se habla de este cambio de estrategia. Bueno, espero que estas no sean palabras como la del presidente Bush en el portaavión, que dijo, ¿no? Misión accomplished. Sí, ¿no? misión cumplida. No, francamente, no entiendo cómo decir que la guerra contra el terrorismo global se ha cambiado, se ha terminado. Esas palabras no tienen significado para mí. Estamos en una guerra con un elemento peligroso, un elemento que todavía tiene los recursos, quizás no material, no infraestructura, pero tiene los recursos de inspirar y activar células, quizás células dormidas en todas partes del mundo que pueden atacarnos, y todavía estamos luchando contra ellos en Afganistán, en Pakistán, en Yemen, en África. Así que francamente no entiendo claramente. Creo que esto es una cortina de humo, Pedro, me parece a mí, y que la guerra va a continuar, y que los drones van a continuar, y que vamos a seguir violando el espacio aéreo de Pakistán cuando los intereses de la seguridad de los Estados Unidos nos convenga. Pero el presidente tiene como presidente que dar una cara política, y dar una impresión de que ha habido un cambio, cuando en realidad, francamente, no hay cambio. La guerra sigue. Mientras tanto, una piedra en el zapato, tal vez se puede decir constitucional, de Estados Unidos es una base naval de la Marina estadounidense en una isla llamada Cuba. La base se llama Guantánamo. Allí hay un penal en el que hay una cantidad de gente, muchos de ellos hoy en huelga de hambre, que en algunos casos ni siquiera están acusados, pero se sospecha, por lo menos ayudaron en episodios terroristas. Como sea, el presidente Barack Obama dijo que va a reanudar sus esfuerzos por cerrarlo y otras cosas. Parte de eso, aquí está. As president, I have tried to close Gitmo. I transferred 67 detainees to other countries before Congress imposed restrictions to effectively prevent us from either transferring detainees to other countries or imprisoning them here in the United States. These restrictions make no sense. After all, under President Bush, some 530 detainees were transferred from Gitmo with Congress's support. And given my administration's relentless pursuit of al-Qaeda's leadership, there is no justification beyond politics for Congress to prevent us from closing a facility that should have never been opened. No tendría que haber sido abierta, dice, pero fue abierta y él lleva 5 años tratando de cerrarlo. No es tan fácil, pero hizo algo que va a permitir que rápidamente disminuya el número de detenidos. Levanta la moratoria para los presos de Yemen. Cuando digo levanta la moratoria, él había suspendido que los enviaran a Yemen. Ahora las cosas cambiaron allá y los va a devolver. ¿Acierto, desacierto? Eso en realidad hay que verse. Primero, se está reevaluando mes por mes las condiciones en Yemen.
el hecho de que 86 de los 166, el 51% de los reos son yemení, es un problema. De esos 86, hay 56 de ellos que están en ese programa de repatriación. Ahora, como el gobierno de Yemen no ha podido, que ha sido la razón por la cual los Estados Unidos no lo puede repatriar, que los individuos se vayan a reintegrar, que no sean una amenaza pública, que se vuelvan a salir. Ese ha sido el dilema en los últimos años para el presidente, que no ha podido. Encima de los yemeníes, tienes otros 48 individuos que no son deportables, que van a ser mantenidos, ya sea aquí, o tratar de llevarlos a una prisión en los Estados Unidos. Y ahí está el dilema, que supón que él resolviera 56 de los 86 yemeníes. Se queda con 30 de ellos que no sabe porque están en ese limbo. Y tienes otros 48 que al fin y al cabo son 78. Ahí él se queda con 33% de los 66, suponiendo que todo le salga como él quiere. ¿Qué me dice, Bueno, el miedo del recidivismo, todas las estadísticas dicen que estamos hablando de un 2%, casi 3%, al 3%, casi 4%. Recidivismo quiere decir que los soltamos y se integran a las fuerzas de Al-Qaeda y luchan contra nosotros y se convierten en terroristas otra vez. Me parece, mire, que Guantánamo tiene que cerrar. Es un escándalo para la comunidad internacional, nos afecta mucho en términos de cómo los estados proyectan su imagen, el liderazgo no solamente militar, pero moral en el mundo. Cerrarlo es importante y creo que Yemen es clave aquí. La preocupación, y aquí la comparto con Octavio, que Yemen es un país fragmentado, tiene 3 diferentes facciones luchando una con las otras. Si una de esas facciones puede liberar a estos prisioneros, ¿no?, que vayan allí en grandes números y se cierre Guantánamo, entonces podríamos hablar de un recidivismo mucho más grande que el que vemos hoy en día, porque esa gente se podían sumar a la fuerza de los radicales. Así que es un peligro, pero creo que hay que eliminarla, así es mi palabra. Ahora, el presidente Obama está de acuerdo con usted. Es más, está de acuerdo desde el año 2007, pero no ha podido cerrarla. ¿Cómo la cierra? Bueno, obviamente él trató, si nos recordamos, si mi memoria no me falla, trató de traerlos hasta Nueva York, a los Estados Unidos, a hacerle juicio, nadie los quiere. Entonces están en un limbo. También hay que estar claro, es un escándalo porque muchas de esas personas, creo que estamos hablando casi 80 personas, nunca se le han presentado cargos ninguno. Es decir, están en un limbo legal, pero es un limbo moral para nosotros, claro, porque nosotros no podemos justificar porque ellos están allí. Pero yo creo que hay que llevarlos a otro país, un tercer país. Yemen sería quizás no ideal, pero obviamente otro país, y hacerle juicios y hacer lo que se llama el due process, bajo algún tipo de ley internacional. Si no, vamos a seguir teniendo un problema de imagen y más de liderazgo moral en el mundo, teniendo esta prisión escandalosa en Guantánamo. Integramos a la conversación al coronel retirado Eric Rojo, experto en seguridad. Coronel, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, lo integraremos en minutos entonces. Estamos hablando de esta situación de Guantánamo y de los aviones sin piloto. Y una de las cosas que también dijo hoy el presidente es que hay que tener en cuenta, y está difícil para un presidente plantearlo públicamente, más civiles matan los terroristas. Si hay que matar a un terrorista que es riesgo para los civiles, no vacilaremos en hacerlo. ¿Vale esa franqueza? Bueno, las estadísticas, no por la realidad es que cuando empezó el programa de drones sí era un 40%, pero lo que ha ocurrido desde el año 2004 al 2009, que estaba en un 20 y pico, y ahora que está a menos de un 4 o 6% de los muertos civiles. En otras palabras, ahora los operativos que se hacen con los drones son muy precisos y se busca. O sea, este programa ha evolucionado, señores. Y este es un programa, como te digo, esto es innegable. Sea el presidente que sea de turno, demócrata o republicano, este es el futuro de las Fuerzas Armadas y esto lo tienen que realizar. Hay cuestiones que tienen que llevarse a la Corte Internacional. ¿Por qué? Porque ahora, como dijimos, hay 80 países que tienen drones, 3 de ellos que dicen que ya que tienen armados, y otros como China, el mismo Irán que ha dicho que los tiene armados, y puede haber otros miles, muchos más. Y lo que te está diciendo eso, Pedro, es que si no se establece estas nuevas leyes sobre cómo se puede efectuar este tipo de operativo, vamos a seguir teniendo problemas en el mundo. Pero hay problemas grandes. Hemos matado, el gobierno admite que matamos 4 ciudadanos americanos. Mientras que la opinión pública está a favor de hacerlo, está bien, pero hay problemas legales que el presidente puede enfrentarse más allá. A ver si establecemos ahora contacto con el coronel Rojo. ¿Me escucha, coronel? Sí te escucho y encuentro interesante el argumento. Pero tenemos que acordarnos que el dron simplemente es un avión de juguete control remoto que reemplaza un avión de caza que vale muchos millones de dólares con pilotos que son muy caros de capacitar, y siempre y cuando exista control del espacio aéreo, el dron es una forma más económica,
primero de hacer observación y después, cuando se observa un objetivo, poder con cierta precisión poderlo destruir. Y realmente la precisión del dron en muchos casos es más exacta que la de los aviones que vienen a 1,000 kilómetros por hora. Entonces, tenemos que ver a dónde va a ir este argumento que se está llevando en una burbuja sin ver el espacio aéreo completo. Coronel, la sensación que le queda, le pido brevemente que me diga de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que dijo el presidente Obama en la totalidad del discurso sobre el terrorismo. Perdón, aún no escucho bien, repite la pregunta. Su balance de lo que dijo el presidente Obama con respecto al cambio de estrategia contra el terrorismo. El cambio de estrategia es muy limitado. ¿Por qué? Porque el presidente ha pretendido que Al-Qaeda esté defendido y por eso tenemos el problema de Benghazi. Y la realidad es que el terrorismo nunca se va a derrotar, el terrorismo existirá siempre. Es la magnitud de los ataques. Espero que no haya habido ningún ataque ahí contra la línea que nos comunicaba con el coronel Rojo. Cerramos el capítulo.